Este vídeo está patrocinado por Karak 7 Picos. Os dejo en la descripción un enlace a su tienda, en Monarzarzal, muy cerquita de la Sierra de Madrid. Recordad que al ser miembros tendréis un 18% de descuento, en vez de un 15%, en los productos Games Workshop en nuestra tienda patrocinadora, Karak 7 Picos, en Monarzarzal. Además, podréis participar cada mes, solo por ser miembros, en el sorteo de 2 vales de 15 euros para consumir en la tienda. Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro vídeo de las stand. Vamos allá con la parte 2 del trasfondo de los portamaneceres, libro 2, el reino de los brutos. Vamos a ver qué ocurre. En el anterior vídeo vimos la cruzada en Axi, en el mundo del fuego, digamos, en el reino del fuego. Ahora vamos a ver la cruzada simultáneamente lo que ha ocurrido en el reino de la vida, ¿vale? Es la cruzada giranita. Así que nada, bueno, espero que os guste el trasfondo. Ya sabéis, un like ayuda mogollón, compartirlo ayuda mucho más, y haceros miembro ya es, bueno, level máximo de ayudar. Así que os dejo por debajo aquí en la cajita de la descripción del vídeo los beneficios de ser miembro. Y nada, disfrutar del relato y vamos allá. La cruzada giranita. El contingente giranita de la cruzada del cometa de 2 colas salió de Hammerhall Gira y se lanzó a la ciénaga de la foresta verdiana. Azotados por la lluvia y asediados por insectos, los peligros a los que se enfrentaban eran muy distintos a los encontrados en sus camaradas baldíos en Axi, pero no menos mortales. Mientras que la columna blindada de la expedición axiana contaba con la totalidad de la potencia de fuego de la cruzada Portamanecer, sus primos de Verdia adoptarían un acercamiento más comedido. Fue fruto de la necesidad. Aunque la formación castelita seguiría siendo una táctica vital en las tierras interiores de los reinos de Jade, el terreno cubierto de vegetación negaba el impacto de las baterías de artillería fundehierro en masa. La fuerza de la empresa giranita se hallaba en su mano de obra casi inagotable, pues la llamada Ciudad Jardín de Hammerhall Gira podía reclutar nuevos soldados de una población que se multiplicaba con rapidez fecunda. Comandaba a los giranitas la veterana mariscal Istila Thorian, estratega respetada que había combatido por el continente de Verdia en favor de su ciudad natal. Mientras que Vedra y su cuerpo de oficiales eran instigadores que apreciaban la rapidez y la agresividad, la mariscal Thorian prefería un avance seguro y bien planeado. En esto la guiaba el Consejo de Cazadores Montaraces y el Círculo Capa Verde, un cuerpo consejero de magos de batalla de Jade, veteranos que conocían Girán mejor que nadie, salvo los elfos de lo profundo del bosque. El acercamiento metódico y profundo respeto de Thorian por los peligros de las tierras salvajes era a menudo desdeñado como precaución excesiva por sus camaradas baldíos, pero la reverencia de la vieja mariscal por las estaciones volubles de los reinos de Jade habían demostrado ser vital en muchas campañas libradas contra las hordas de Nurgle. Las formaciones mortales y tropas auxiliares de Thorian se apoyaban en una hueste de redentores, liderada por el caballero cetrero Tornus de los Caballeros Sagrados. Estos inusuales forjados de la tormenta, que procedían en su mayoría de la misma hueste tormenta que su líder, habían combatido bajo el estandarte del caos en sus vidas mortales, pero la corrupción que los afligía había sido purgada por un golpe del Galmaraz, el propio martillo de Sigmar. Ahora buscaban deshacer sus crímenes mediante el servicio fiel a Sigmar. La ruta seguida por la cruzada giranita los llevaría al norte a través de la espesura verdiana, de bosques, ciénagas y las ruinas afectadas por la plaga de la estepa escabrosa. Con la bendición del dios rey cruzarían el Cuello, un estrecho istmo que conectaba el continente de Verdia con su península más septentrional. Aquí dispondría los cimientos de lo que esperaba se convertiría en una ciudad a orillas del Golfo de Espinos, un punto de anclaje que reforzase el control de Sigmar sobre la franja siempre verde. Pero mucho antes de alcanzar su destino, atravesarían la marisma Cuernomusgo, una región rara vez atravesada que habitaban adoradores del dios de la plaga. Los cruzados avanzaron a trompicones, maldiciendo, a través de las ciénagas semiprofundas y lechos de lianas espinosas que los arañaban, antes de emerger cubiertos por sanguijuelas del tamaño de pulgares. La lluvia los azotó en cortinas pesadas que magullaba la piel expuesta y provocaba inundaciones súbitas de agua mugrienta que se llevaron a muchos portamaneceres.
Este tiempo monzónico era producto del llamado duelo de lluvias. Los intentos desesperados de la Reina Eterna por purificar la inundación maligna del dios de la plaga. Pero a través de la marisma Cuernomusgo, parecía que los esfuerzos de la Reina Eterna fueran en vano. Mientras las columnas de Portamanecer luchaban contra las terribles condiciones, un soniquete como una endecha se alzó sobre la percusión del aguacero. De las nubes emergieron siluetas hinchadas de moscacarroñas. Los insectos demoníacos descendieron para agarrar a los portamaneceres alejados, mientras sus jinetes dominaplagas cortaban brazos y extremidades con guadañas corroídas. Estas primeras bajas de la expedición giranita perecieron en el suelo del bosque de Verdia, sin haber disparado ni siquiera su fusil. La rabia, no el miedo, se adueñó de los camaradas, que se agacharon bajo los escudos de los paveses de Ferroble y respondieron los disparos. Varias de las criaturas fueron derribadas por el fuego, pero el lamento de los cuernos de guerra anunció la carga pesada de la infantería nurglita bajo el estandarte de los hijos bendecidos, así como las bandas de portadores de plaga. Algo más espantoso acechaba tras la horda fétida, una gran inmundicia, que hacía tintinear un enredo de cadenas llenas de pus y empuñaba una hoja del tamaño de una carreta de suministros. El soniquete de las moscas que se enjambraban fluctuaba para formar una palabra. Throrpolax. Muchos portamaneceres perdieron la cabeza al ver la manifestación hinchada del poder del dios de la plaga, arañándose los ojos o vaciando el contenido del estómago antes de desmayarse por el shock. Las bolas de cañón se incrustaron en la barriga de la gran inmundicia sin dañarla, mientras aporreaba las formaciones castelitas, aplastando soldados bajo los michelines de grasa hedionda. Muchos portamaneceres huyeron aterrorizados y por un momento pareció que la batalla se convertiría en una huida. Pero avanzaron los redentores, que sabían cómo combatir a los demonios mejor que ningún otro campeón de Sigmar. Los vindicadores hundieron las lanzas en las tripas de los demonios, mientras que los inculpadores arrojaron jabalinas a su cabeza desde el cielo. Aunque su armadura artesanal no ofrecía protección contra la hoja de Throrpolax, tan inmensa como era, los forjados no cedían. Mientras el demonio alzaba las cadenas para aplastar a un inculpador, Tornus disparó una flecha cargada con la magia de Azir. El disparo impactó bajo su axila, justo a su corazón ulceroso. Hubo una pausa y entonces un gorgojeo patético que evocó una sensación de arrepentimiento en muchos portamaneceres. La inmensa forma de Throrpolax se despatarró en el suelo y su cuerpo se descompuso en el espacio de 7 exhalaciones como una manzana podrida gigante. Con el fin de la gran inmundicia, la emboscada fue repelida y los agusanados se retiraron a la marisma Cuernomusgo. Algunos adalides del gremio libre trataron de arrollar al enemigo desbandado, pero la mariscal Thorian dio la orden de reagruparse. No tenían la intención de poner en riesgo a sus mejores guerreros en un terreno que favorecía al enemigo. La expedición ya se había visto gravemente retrasada y había sufrido bajas significativas. Tras días de marcha agotado a través de la espesura inundada y maldecida por Nurgle, los cruzados de Thorian alcanzaron el borde de Marcha Rocío, una neblinosa extensión de praderas que marcaba la siguiente fase de su viaje por la franja siempre verde. La cruzada giraniana emergió de la sombra de las marismas Cuernomusgo, magullada y ensangrentada, pero ansiosa por seguir adelante. Sus victorias contra los adoradores de Nurgle habían apaciguado la moral crispada, y tras la humedad sofocante de las ciénagas, tenían ganas de aventurarse hacia la neblinosa Marcha Rocío. Tendrían que cruzar esta franja de praderas para alcanzar la siguiente parada de su viaje, el complejo militar de Fuerte Gardus, que estaba guarnecido por los caballeros sagrados bajo el mando del legendario Gardus Alma de Hierro. Allí descansarían y renovarían sus juramentos ante los muchos altares de Sigmar del asentamiento. Quizá los heridos y los enfermos de la expedición se vieran revigorizados por los renombrados sanadores de los caballeros sagrados. El destino, sin embargo, les tenía reservadas otras dificultades. Lo primero que supieron la mariscal Thorian y sus soldados del desastre que se les venía encima fue un furioso retumbar que agitó la tierra y mandó volando una bandada de pájaros de plumas esmeralda. Las filas se llenaron de inquietud. Los gruesos bancos de niebla, tan impenetrables como el humo de un cañón,
evitaron que los exploradores informaran de lo que se acercaba. De hecho, la mayoría de estos desgraciados ya había hallado un fin brutal. Aplastados bajo los cascos de las monstruosidades que avanzaban hacia las columnas de los portaamanecer. A lomos de varias toneladas de apestosa carne porcina y hierro aporreado, el jefe Colmillo, Kagroth, Partecuernos, galopaba por la llanura verdiana, ansioso por hallar algo merecedor de ser destruido. Su estampida había aparecido en Ghyran a través de un portal del reino hacía ya varios días, y aunque habían despedazado a un buen número de bestias depredadoras, esas insignificantes oportunidades de violencia difícilmente saciaban a un verdadero piño hierro. La gente de Partecuernos iban todos montados, tras dejar a sus camaradas a pie, tras el aliado de Kagroth, el malhumorado Zogrog Machacayunques. La mayoría cabalgaba un peligroso grunta, pero el jefe Colmillo y sus brutos más curtidos cabalgaban muerdegruntas hacia la batalla. Eran puercos musculosos, casi 3 veces más grandes que sus parientes inferiores, y casi imparables una vez que se encontraban en movimiento. Entre la niebla, Partecuernos distinguió una visión de bienvenida. Un ejército entero de humanillos envueltos en metal, listos para ser machacados y aplastados. Con un alegre rugido, el jefe Colmillo y su gente se lanzaron a la cabeza hacia los cruzados de Ghyran. La mariscal Thorian reconoció rápido que su ejército se arriesgaba a quedar pulverizado si no actuaban con rapidez. Rugiendo a pleno pulmón, ordenó que se formaran bloques defensivos en torno a las carretas de munición y los tanques de vapor, sacando a sus soldados de la fatiga mediante su impresionante fuerza de voluntad. Las primeras filas de la infantería se enfrentarían a la carga de los Partecuernos y seguían intentando posicionarse, mientras los muerdegruntas, que ya se habían adelantado, los golpearon con todas sus fuerzas. Los portamaneceres cayeron al barro o salieron volando por los aires entre choques de metal horrendos y gritos aterradores. Los paveses se convirtieron en astillas, los cañones se doblaron y fueron arrancados de sus anclajes. Las bestias porcinas sencillamente aplastaban a todos los portamaneceres, mientras los Orruks se carcajeaban al agacharse para romper cráneos o cortar más cabezas. Uno de los muerdegruntas llevaba una pequeña plataforma en cada flanco, a la que se le habían atado sendos Orruks por una cadena para poder usar su inmenso machete a 2 manos con libertad. La bestia y la tripulación verde arrasó una compañía de fusileros entera como una máquina de cosechar carena a un campo. Y pese a la matanza causada por su impacto inicial, su asalto no mostró señal de ir a detenerse. La mariscal Thorian observó el desastre y comprendió que este enemigo no se iba a detener ante un muro de escudos. Así que cambió las órdenes. Ahora ordenó a los bloques de soldados a pivotar para enfrentarse al avance de los piñohierros, abriendo huecos entre sus formaciones. Al comprender la intención de la mariscal al ver las líneas de batalla desde el cielo, el caballero cetrero Tornus envió a sus instigadores a volar bajo para lanzar las jabalinas contra los muerdegruntas de vanguardia, atrayendo a las bestias hacia los canales de las filas de Thorian. Con el frente de la estampida fragmentada y el impacto de la masa general mermado por la formación abierta de los portamaneceres, los bordes de algunos regimientos yelmoférreos acabaron aplastados, pero la caballería Orruk no arrasó la línea de batalla como amenazaba. El jefe Colmillo Partecuernos vio que los blancos de su carga trataban de salir de su camino, pero intentó arriar a su corcel para encararse a una nueva posición. Pero los muerdegruntas son notoriamente agresivos una vez que tienen una presa potencial. Centrados solo en los instigadores que los habían surcado del doloroso metal, los muerdegruntas avanzaron incluso aunque los fusileros del gremio libre, que ahora enfrentaban a los flancos expuestos de la caballería de los orcos, comenzaban a llenar el aire de humo y de plomo. Ni atrapados en el tiroteo sucumbieron demasiados gruntas, pues sus gruesos pellejos estaban protegidos por placas de hierro aporreado. Pero el clamor ensordecedor de las balas al golpear su armadura desorientó y enfureció aún más a las bestias, imposibilitando que sus jinetes las controlaran. Mientras, Tornus y los instigadores permanecieron lejos del alcance de los animales, manteniendo una lluvia constante de proyectiles. Pronto los Partecuernos y su mayoría de sus guerreros dejaron atrás a los portamaneceres al perseguir como una tromba a los forjados de la tormenta. Al temer que los impredecibles Orruks volvieran en cualquier momento, Thorian dio orden a sus tropas de recoger su equipo y marchar a paso ligero. Sus montaraces habían distinguido un enredo imponente de árboles de madera férrea en el horizonte. Era el bosque Corteza Lúgubre, una antigua y letal expansión densa sujeta, que era objeto de oscuras leyendas entre verdianos. La ruta de la cruzada ghiranita había circundado
el corteza lúgubre hacia el fuerte Gardus, pero Thorian sabía lo afortunada que había sido de que los Orruks mordieran el anzuelo de Tornus, y no se atrevió a arriesgar a su columna expuesta en terreno abierto. En su lugar, se internó en el bosque con la esperanza de que los cuentos macabros de su infancia no fueran más que relatos rocambolescos. Antes de seguir con el viaje de la Mariscal y de sus guerreros por el bosque, vamos a hablar un poquito de Fuerte Gardus y lo que está pasando allí precisamente con Gardus y los Mega Gargants. Fuerte Gardus es una fortormenta de los Caballeros Sagrados. Protegía el norte de Verdia desde hace tiempo, contra los horrores de la espesura. Ahora se enfrentaba a una amenaza de proporciones titánicas, un gran grupo de Mega Gargantes que salía de las ruinas neblinosas de la estepa con intención de destruir el fuerte. El rey Brodd era una anomalía entre los Gargantes. Se trataba de un coloso imponente con una astucia muy por encima de la de su gente, por lo general que eran toscos, y una necesidad ardiente de venganza contra los seguidores de Sigmar, que se acercaba a la obsesión fervorosa. Antaño líder de los poderosos clanes gargantes de la estepa escabrosa, Brodd se había convertido en el profeta errante del titán del mundo, Behemat. Había visto a su deidad asesinada por los grandes rayos del hombre dios y ansiaba causar la misma pena entre los seguidores de Sigmar. Imbuido con un nuevo sentido de propósito gracias a las energías salvajes desatadas durante el tiempo de la bestia, Brodd puso sus miras en uno de los monumentos de mayor renombre de la fe del dios rey Enguirán, Fuerte Gardus, una fortormenta de los Caballeros Sagrados que era tanto una ciudad como una fortaleza. Brodd recordaba a estos guerreros plateados de las grandes batallas de las guerras por los portales. Habían estado presentes cuando su padre Behemat había muerto con el cráneo destrozado por un rayo de Azir. Ahora los atrofiados humanos lo adoraban como santos vivos, y era un insulto que no podía ignorar. Brodd reunió a su alrededor un grupo inmenso de gargantes y megagargantes, inspirados por su presencia mística y capaz de juntar más de 3 palabras. Marchó hacia la fortormenta arrasándolo todo a través de las defensas fronterizas, puestos defensivos y estaciones de paso elfas que bordeaban Fuerte Gardus. Pronto, ejércitos y refugiados aterrados huían del avance del megagargante con la esperanza de alcanzar las murallas de la famosa fortormenta y, según creían, su santuario. El rey Brodd se contentó con dejar que los humanillos huyeran por el momento, encerrándose en la trampa mortal de Fuerte Gardus. Pronto hallarían su ruina, un castigo adecuado por su veneración a los asesinos de Behemat. Se moría de ganas de patear los muros del lugar, aplastar sus irrisorios cacharros y pisar los cuerpos de sus guardianes hasta espachurrarlos. Por su parte, Gardus, Alma de Acero, era el Lord Celeste de los Caballeros Sagrados y héroe de Vindicarum. Había participado en más batallas de las que cualquier alma deberían haber librado. Desde las almenas de Fuerte Gardus observaba la entrada de la columna de refugiados por la puerta principal, consciente de que se acercaba otra gran prueba de fe. Eran cientos, tal vez miles, aferrados a sus escasas posesiones. Algunos demasiado heridos para caminar, venían acarreados en sábanas mugrientas por sus camaradas. Otros iban vendados de pies a cabeza con la carne surcada de úlceras supurantes debido a las muchas enfermedades de marisma cuernomusgo. Gardus hizo una señal a sus guerreros entrenados en las artes de la sanación para que atendieran a los heridos, y después escuchó un sonido rasposo y familiar. Voces de enanos. Marchando al frente de la columna en buen orden, con los trajes manchados de mugre y las armas reflejando la luz fosforescente de los bichos lunares, se trataba de una compañía de enanos, tal vez 200 en número. Gardus ya había combatido con los Caradrons de Barak-Zilfin, pero rara vez los había visto operar a pie sin el apoyo de artillería de sus naves. De hecho, iban acompañados por un puñado de naves pequeñas, tripuladas por 2 enanos cada una. Por su porte confiado y equipo ornamentado, reconoció a los guerreros que pertenecían a las filas de la compañía Gunstrok. Eran soldados profesionales de élite, mercenarios quizá, pero con un rígido código de honor. El líder Caradron vestía un traje dorado de oficial de alto rango que representó como el almirante
Cufrin de Barak-Cilfin. Ofreció a Gardus un relato de los desastres que habían sufrido sus camaradas, que habían combatido como mercenarios para el puesto defensivo cercano de Hueco Belman, uno más de los muchos puestos que habían quedado en silencio en los últimos días. Cufrin describió una enorme migración de gargantes que atacaron el puesto defensivo arrojando peñascos y pateando sus defensas con alegría. Los lideraba un bruto tuerto de pelo cano, al que trataban con reverencia inusual entre los suyos. Fue ese gargante quien derribó el buque insignia de los Caradhran, el Grimbar, lanzando la espina de hierro forjado de una capilla con su arco y haciendo que cayera sobre Hueco Belman. Cufrin sobrevivió por los pelos y vio cómo las llamas consumían su orgullo y su alegría, sin mencionar su lucrativa carga. Cuando se escucharon los primeros gritos de los instigadores de Gardus, que anunciaban la llegada de los gargantes, los primeros pedruscos aterrizaron cerca de los muros de la Fortomenta. El Lord Celeste y el almirante Cufrin intercambiaron una mirada de lúgubre. No había tiempo de prepararse, ya tenían la batalla de encima. Mientras, el jefe Colmillo Partecuernos había, de forma bastante poco intencional, perseguido a los Chicotormentaz. Esta persecución duró bastantes kilómetros tras la marcha de la batalla de Marcharrocío. Incapaz de dominar a su muerte grunta, Bufido Roca. Para cuando sus enemigos desaparecieron entre las nubes y el puerco detuvo al fin su persecución, la fuerza enemiga ya estaba lejos. La única opción era intentar encontrar el rastro de los humanillos. Por desgracia, ni el jefe Colmillo ni sus guerreros eran buenos rastreadores, y sus bestias tenían opiniones propias. Pronto, los chicos de Partecuernos se abrirían paso a través del bosque Corteza Lúgubre, y pronto estuvieron completamente perdidos. Fue solo por pura suerte que salieran de un enredo penumbroso hacia lo que parecía una gran caverna. El jefe Colmillo se percató rápidamente de que era en realidad un sendero de bosque arrasado, salpicado de árboles arrancados, lianas rotas y huellas embarradas inmensas. Partecuernos estaba intrigado, reconocía la mano, o mejor dicho, el pie, de los gargantes en todo aquello, y allá a donde iban siempre acababa surgiendo una buena riña. Así Partecuellos y su estampida siguió el rastro hasta casi estamparse contra la retaguardia de las fuerzas del rey Brod. Los malos humos casi provocan una pelea campal entre los piñohierros y los hijos de Behemat, pero cuando la voz del rey Brod resonó en el bosque, hasta el pendenciero Partecuernos quedó acobardado. El viejo megagargante no era más grande que ningún otro, pero lo rodeaba un aura inquietante, un brillo de poder primal, ante el que hasta el muerdegrunta más beligerante se bufaron y bajarían la cabeza. Durante un momento, Partecuernos pensó que el martillo del megagargante lo haría barrer el suelo, pero escuchó una voz familiar. Para sorpresa del jefe Colmillo, Zogrok, Machacayunques y sus recios marchaban tras el coloso tuerto, aullando y golpeando los escudos de metal. La mirada del herrero Orruk brillaba con la promesa de violencia, mientras le explicaba a Partecuernos el plan del rey Brod de demoler Fuerte Gardus y pisotear a los forjados plateados. Mientras el jefe Colmillo escuchaba, en su cara apareció una fea sonrisa. Sí, era un plan que podría seguir. Los bramidos de los belicosos vástagos de Gorkamorka resonaban por el bosque Corteza Lúgubre. No solo los forjados de Fuerte Gardus se encontraban luchando por sobrevivir. Las antiguas arboledas de los Sylvaneth Bosque Terror eran arrasadas y pisoteadas, para la furia de estos despiadados espíritus silvanos. Los Sylvaneth del claro Bosque Terror han morado en la Corteza Lúgubre desde hace eras inmemoriales. Ni la era del caos los desarraigó de su hogar, aunque les infligiera incontables tragedias y horrores. Temidos por su naturaleza despiadada, incluso antes de sufrir los traumas de aquel tiempo, los clanes Bosque Terror del bosque no se habían ablandado con la llegada de la Reina Eterna. Los viajeros y los soldados de Hammerhall Gira sabían bien que debían evitar los confines sombríos del extremo meridional de Corteza Lúgubre, pues en cada campamento se contaban cuentos acerca del terrible destino que aguardaba a los intrusos.
Las advertencias de muerte y ruina no disuadieron al rey Brod, cuando se internó en lo profundo de Corteza Lúgubre, abriendo una senda directa hacia la fortaleza de los caballeros sagrados. Sus megagargantes y él derribaron sauces sombras que crecían allí desde hacía 1 millar de años. Arrancaron las raíces de árboles corteza canción y pisotearon todo tipo de flora valiosa mientras avanzaban por la penumbra. Pero su peor crimen fue arrasar una de las arboledas de almas sagradas del claro. Difícilmente podían saber que estaban aplastando mientras arrollaban generaciones de recuerdos y sabiduría. Aullando de dolor, los aparecidos féricos y las dríadas se arrojaron contra los intrusos, pero fueron aplastados sin esfuerzo. Ni los antiguos señores arbóreos del bosque pudieron soportar el poderío del rey Brod, dado que sus brutos los tiraron al suelo y arrancaron los miembros entre risotadas. En un único y estruendoso pisoteo, el delicado ciclo de muerte y renacer de los Sylvaneth había quedado aniquilado. A través de Corteza Lúgubre, la amarga canción de los Bosqueterror se intensificó, exigiendo venganza, no solo contra los hijos de Behemat, sino también contra aquellos que se atrevían a profanar las tierras de los Sylvaneth. Este grito de venganza no cayó en oídos sordos. La hueste de la cruzada de Hammerhall encontró difícil avanzar a través del bosque Corteza Lúgubre, dado que su penumbra permanente y sus árboles negros parecían frenar su avance a cada paso. Los tanques de vapor se atascaron en suelo traicionero, y los yelmoférreos se vieron obligados a formar partidas de trabajo improvisadas para liberar los vehículos atrapados o arrastrar cañones pesados por el sotobosque. Pero, pese a la indisposición creciente de sus soldados, la mariscal Thorian se sintió justificada en su decisión de evitar el terreno abierto de Marcharrocío. Su contingente de magos de Jade se entregaron a la tarea de abrir el bosque para avanzar, canalizando sus poderes sobre la naturaleza para hacer que se retirasen los matorrales y desmadejar las nudosas ramas de los ferrobles. Pero incluso los cruzados avanzaban, cada uno de ellos sintieron una sensación punzante en la nuca y tuvieron la sensación inquietante de que algo invisible los observaba. Este miedo creciente se convirtió en pánico cuando comenzaron a alzarse gritos por toda su columna. Los portamaneceres, que se alejaban demasiado de sus camaradas, eran arrastrados hacia la oscuridad, su desaparición sucedida por alaridos agónicos. Mientras los archicaballeros y sacerdotes de batalla rugían órdenes para formar una línea, figuras oscuras con ojos gélidos y despiadadas garras surgían del bosque. Sus gritos ensordecedores parecían formar una melodía perturbadora, respaldada por un zumbido enloquecedor cuando el aire se llenó de pronto de miles de formas insectoides. A través de la tormenta de ninfas polilla apareció Dricha Hamadreth, la autoproclamada reina de los parias, llena de odio hacia lo no Sylvaneth. Había oído los gritos apenados de los Bosqueterror Corteza Lúgubre y les había ofrecido no auxilio, sino la oportunidad de vengarse. En su amarga mente había poca diferencia entre los portamaneceres y los responsables de la profanación de las vainas del alma de Bosqueterror. La mariscal Thorian iba a dar la orden para que las figuras de fusileros reunidas abrieran fuego cuando llegó un gran viento a través del bosque. El aire traía las notas de una melodía hermosa y rítmica que hizo que Dricha Hamadreth chillara y gruñera de furia, y que sus guerreros Bosqueterror dudasen. La ansiosa malicia convertida en confusión e inquietud. Los árboles retorcidos apartaron las ramas y revelaron una procesión de espíritus del bosque cuyo noble aspecto y porte contrastaban con el de las crueles criaturas. Eran Sylvaneth de Cima de Robles, el claro más favorecido por la Reina Eterna, y flotando a la cabeza, portando por lianas ondulantes, iba un flautista férico envuelto en una túnica de hojas resplandecientes. Era el ser responsable de las evocadoras notas de la canción del bosque, que ahora resonaban por todas partes. Mientras la melodía se alzaba en un crescendo, hasta la reina de los parias bajó la cabeza un breve instante, reconociendo la voluntad de un poder aún más temible que el suyo.
pues este aparecido, canción de guerra, era el heraldo de la diosa de la vida. «Calmaos, parientes del bosque frío», dijo el flautista. Al hablar, la mariscal Thorian vio que los malignos espíritus del bosque se mecían según las notas de una melodía inaudible. «Soy Tethamir, el retoño blanco, y hablo con la voz de la Madre Universal. Ella escucha vuestra angustia resonar en el cántico espiritual». El ser de pesadilla, cuyo cuerpo estaba formado por colmenas de insectos y corteza ennegrecida, entornó los ojos y siseó algo en un idioma que Thorian no comprendía. Sin embargo, la intención estaba clara. «Estos mortales no son nuestros enemigos, Lady Dricha», dijo Tethamir. «La reina eterna no te concede alimentar las vides con su sangre. No fueron ellos quienes trajeron ruina a la corteza lúgubre. Aún existe un pacto entre el hombre Dios y la reina eterna, y lo honraréis. Se debe purgar el bosque, pero aquí no, y no ahora. Ya se ha derramado la sangre de Sigmaritas», dijo la mariscal. A su lado el caballero certero Torbus se tensó. Apuntaba con el arco a la criatura llamada Dricha, y Thorian sabía que, si estallaba de nuevo una pelea, su puntería sería certera. Se debe pagar la deuda del mismo modo. La criatura Dricha gruñó. Los insectos que se enjambraban en el claro comenzaron a chasquear las mandíbulas y el sonido se convirtió en un zumbido rugiente. El flautista se volvió hacia Thorian, que captó dos ojos brillantes bajo la melena empapada de lluvia. «¿Qué importan una docena de vidas? 100 hojas al viento, urbanita», dijo. «Si no dejas a un lado tu amargura, la ciudadela de los caballeros sagrados estará condenada, y tus esperanzas perecerán con ella. ¿No sientes agitarse el bosque bajo los pies, humana?» La mariscal apretó la empuñadura de la espada. Oyó los murmullos atemorizados de sus soldados al entender estos las palabras del extraño ser. ¿Fuerte Gardus está bajo asedio? Lo está. La ira de los vástagos de Behemoth amenaza con convertir este bosque en astillas. Enterrará a los plateados en su propia fortaleza si no hacemos causa común. La furia del rey Brod estalló sobre los muros de Fuerte Gardus, mientras Megagargantes y Orrux participaron con gusto en una matanza terrible. Para los caballeros sagrados y los defensores de la Fortormenta no había otra opción que tomar martillo y espada, y rezar al dios rey por la salvación. Gardus, alma de acero, había luchado antes en muchos asedios, pero la pura ferocidad del asalto gargante sobre Fuerte Gardus lo sorprendió incluso a él. Había poco del vandalismo alegre común entre los vástagos de Behemoth. En su lugar, los brutos atacaron con una coordinación inquietante, aporreando la puerta de la Fortormenta con una andanada de peñascos. Otros avanzaron por el puente del penitente, una calzada que marcaba el acercamiento principal hacia la ciudadela, maldiciendo mientras alzaban los brazos para evitar la lluvia de proyectiles envueltos en relámpagos y lanzada desde torres de ballista y troneras, y las andanadas retumbantes del almirante Crufin y sus tiradores Gunstrok. El Lord Celeste Gardus estaba confiado pese a la fuerza dispuesta ante él. La fortaleza que compartía su nombre estaba protegida por la Mortaja del Santo, una barrera de energía proyectada por las reliquias contenidas en las cámaras más sagradas de la Fortormenta. Huesos de mártires, artefactos sigmaritas que se remontaban a los primeros siglos de la era de los mitos. Este escudo de fe literal y prueba de ataques físicos y mágicos se veía fortalecido aún más por las oraciones de caballeros sagrados y las estatuas guardianas que observaban desde sus torres más altas. En tanto la mortaja aguantase, ni los megagargantes podrían irrumpir en el complejo. Quienes posaron las palmas callosas en los muros de la Fortormenta descubrieron o bien que la piel se les ampollaba o que salían por los aires cuando un estallido de luz los dejaba aturdidos y vacilantes. Pese al poder de la mortaja, no podía ni repeler los proyectiles arrojados sobre los muros y muchos defensores fueron aplastados por la lluvia constante de peñascos, leños y trozos de mampostería. La determinación de los soldados mortales dio una lección de humildad a Gardus, pues eran almas agotadas pero desafiantes
que lo alababan mientras sus cuerpos eran destrozados. No por primera vez sintió la sombra de la falta de mérito. El Lord Celeste nunca se había sentido cómodo con la santidad empujada sobre él, pero los cultos de Unberogen, o por el hecho de que aquella fortaleza llevase su nombre, siempre lo había percibido como una piedra en torno al cuello, pero sabía que no debía mostrar ni un destello de duda. Demasiadas almas dependían esa noche de él. La ira del Red Brood caía cada vez más al ver cómo sus megagargantes se retiraban de la picadora de carne del puente del penitente, frotándose los agujeros humeantes aparecidos en su carne. El vengador elegido por el titán del mundo comenzó a murmurar y gruñir. Invocando el nombre de su padre Behemoth con un rugido a pleno pulmón, levantó el pie antes de descargar un potente pisotón. Sus ojos destellaron en blanco y la tierra comenzó a temblar. Mientras pisoteaba rítmicamente, a Brod se le unió un megagargante, y luego otro, y luego una docena. Sus pisoteos combinados provocaron grietas en los muros de Fuerte Gardus. La luz de la mortaja del santo vaciló, y chispas cruzaron el rostro de las estatuas guardianas de la Fortormenta al esforzarse en absorber la magia primaria de los gargantes. En este momento crítico, la estampida de gruntas del jefe Colmillo Partecuernos emergió de la densa vegetación que rodeaba Fuerte Gardus. El jefe Colmillo había guiado a sus jinetes en un desenfreno circular en torno a la Fortormenta, para conseguir inercia y calentar a sus chicos y que sus corceles porcinos estuviesen listos para la batalla. Zogrog Machacayunques esperó a que se acercaran. Cuando se aproximaban a su ojo destelló con energía Wag y entrechocó su martillo y sus pinzas para que surgieran chispas verdes. Cuando Partecuernos y su montura Bufido Roca pasaron a su lado a toda prisa, hundió las herramientas en el flanco de la bestia, transfiriendo la energía de la barda de hierro. La bestia se convirtió en un ariete vivo, un recipiente de pura destrucción. Partecuernos salió gritando hacia el puente del penitente, hacia las enormes puertas de la fortaleza, al frente de varios cientos de toneladas de apestosa carne porcina. La dotación de artillería y tropas de proyectiles de las almenas trataron de descargar todo su fuego contra la estampida y el monstruo que brillaba verde a la cabeza, pero era demasiado tarde. Con un sonido parecido al de 1000 cañones disparándose al tiempo, la bola de demolición de carne y hierro de los piñohierros golpeó las puertas frontales del Fuerte Gardus, que reventaron con un rugido ensordecedor de metal torcido y piedra rota, lanzando al suelo a los miembros de la guarnición más cercanos. Cuando Partecuernos y sus Orruks irrumpieron con el corazón de la Fortormenta, estalló una locura. El patio se convirtió en una escena de carnicería, cuando los caballeros sagrados y defensores mortales se enfrentaron al poderío desatado de los gargantes y de los piñohierros. El Lord Celeste, alma de acero, guió a sus guerreros en una oración de batalla mientras derribaba a un enemigo tras otro, pero sabía que el equilibrio de la batalla había cambiado. Cuando el Rey Brood y sus matones más inmensos se abrieron paso hacia el interior de la ciudadela, la luz de la esperanza pareció vacía. Con la brecha en las puertas de Fuerte Gardus y roto el poder de la mortaja del santo, los gargantes rugientes se abrieron paso a codazos por las defensas del Fortormenta. El Lord Celeste, alma de acero, y sus guerreros se prepararon para vender sus vidas tan caras como pudieran. Cuando el mariscal Thorian y sus cruzados alcanzaron el borde del risco que circundaba el acercamiento a Fuerte Gardus, hubo exclamaciones de horror y gruñidos cargados de condenación. Los muros de la Fortormenta habían sido quebrados y podían ver las formas inmensas de megagargantes caminando entre los escombros, estirándose de vez en cuando para darle un manotazo a los guerreros de armadura plateada que se arremolinaban a su alrededor. En la horda atacante había también Orruks, equipados con armaduras pesadas y escudos y lanzas. En el asedio se alzaban columnas de humo y gritos aterrados puntuaban el estrépito de la batalla. Desenvainando la espada, la mariscal Thorian rugió órdenes e hizo formar a sus adalides de gremio libre, en una cuña que abriera paso a su infantería a través del puente de Fortormenta. Al tiempo, Tezamir se llevó la flauta a los labios y produjo una nota que resonó por el último recodo del bosque entre los humanos y su destino. En un crepitar ensordecedor, los árboles
movieron las ramas y se desarraigaron para ayudar al paso de los Sigmaritas. Thorian captó un último destello de Drycha antes de que la malévola Sylvaneth y sus seguidores desaparecieran en las sombras de corteza lúgubre. La mariscal se estremeció, casi compadecida de los pieles verdes que se enfrentarían a la furia de Drycha. Mientras, Gardus Alma de Acero hundió la hoja en la pantorrilla de un gargante que daba gritos de borracho, pero la criatura apenas registró la herida. Al volverse para ver qué le había picado, el bruto alzó un puño grande como un hombre, preparado para hacer papilla a Gardus. Entonces un chorro de luz plateada llegó desde lo alto, abriendo un agujero humeante en la cabeza del gargante, que se derrumbó como un muñeco. Una figura alada aterrizó con gracia sobre el titán muerto, y Gardus sintió que la esperanza inundaba de nuevo su alma. Tornus el redimido le tomó la mano y lo ayudó a levantarse. La cruzada del cometa de dos colas había llegado, dijo el caballero cetrero, y no estaba sola. La canción de Tezamir del retoño blanco sonó clara sobre el tañido de la batalla cuando los aparecidos arbóreos entraron en fuerte Gardus, evitando los torpes golpes de guerreros pieles verdes y respondiendo con sus propios ataques mortales. La mariscal Thorian y sus portamaneceres venían detrás con yelmos férreos. Combatían escudo con escudo y los adalides del gremio libre arrollando a Horus que se habían roto en filas en su ansia por saquear y por matar. Mientras, Drycha y sus aparecidos féricos enfrentaron brutalidad con la malicia. La reina de los parias derribó a un gargante e invocó un enjambre de ninfas polillas que bajaron por la garganta del bruto y desgarraron sus entrañas con sus mandíbulas venenosas. Este brote de optimismo solo duró hasta que un pisotón estruendoso destrozó las cristaleras coloreadas de la Basílica de los Mártires y el rey Brod y sus poderosos megagargantes llegaron anadeando el combate. Agachándose para tomar un grupo de defensores y lanzarlos contra los muros de la Fortormenta, con un crujido desagradable. La lluvia caía por la espalda del profeta de Behemat mientras cruzaba el campo de batalla, pulverizando Sylvaneth y portamaneceres a martillazos. Tras él venían los comecrakens del Golfo de Brujos y los pisaguerras de los picos nunca verdes, con los pies enormes manchados de carmesí. Imbuidos por una fuerza destacable hasta para su imponente raza, despedazaron el santuario y abrieron agujeros en los muros reforzados, destrozando las maravillosas capillas y arquitectura de Fuerte Gardus. Pronto se hizo patente que se dirigían a la Basílica de los Mártires, donde masas de refugiados se escondían aterrados. Ni la fuerza combinada de los caballeros sagrados y sus nuevos aliados podían repeler la furia del profeta de Behemat. Pero perdidos en su estúpido amor por la violencia, los megagargantes no usaron todas sus fuerzas contra Gardus y sus guerreros restantes. El Lord Celeste entendió que tenía una oportunidad de salvar las vidas de aquellos a quienes había jurado proteger. Ordenó el caballero cetrero Tornus que llevase un mensaje a la mariscal Thorian, pidiéndole a ella y a sus cruzados giranitas que abrieran paso a los civiles atrapados en la Basílica de los Mártires para que escaparan a través de una puerta trasera en la muralla norte. Los caballeros sagrados que le quedaban al Lord Celeste atraerían la atención del rey Brod y sus campeones tanto como pudieran. Impresionados por la determinación altruista de Gardus, el almirante Curfin y su puñado de marines Gunstock supervivientes juraron permanecer a su lado hasta el final, eligiendo perecer con honor en lugar de volver a su amado puerto celeste con los cofres vacíos. Mientras la Fortormenta era reducida a escombros, los portamaneceres formaron un muro de acero en torno al flujo de refugiados que surgían de la basílica, aterrados y exhaustos. La mariscal Thorian ansiaba combatir junto a Gardus, alma de acero, pero en su corazón sabía que el complejo fortaleza ya había perdido. Emplear las vidas de sus guerreros en un gesto de devoción condenada desperdiciaría el sacrificio de los caballeros sagrados y pondría en peligro el destino de la cruzada. Y así, una vez el último refugiado hubo escapado, dio la orden de retirada. Seguro de su deber, Gardus Alma de Acero permaneció sobre el muro exterior de Fuerte Gardus. Allí, mirándolo a los ojos, desafió al rey Brod con voz retumbante, llamándolo necio y cobarde.
cuando el airado Mega Gargante se lanzó a aplastar al Lord Celeste. Gardus se hizo a un lado mientras la mampostería estallaba a su alrededor, bajo el martillo del bruto. Con la presa a tiro, los tiradores del almirante Crufin y los que quedaban de la guarnición vigilante del fuerte desataron una lluvia de proyectiles, y el Mega Gargante se encogió y se tapó la cara. Fue entonces cuando Gardus, alma de acero, se lanzó desde la muralla con un grito y el martillo crepitando rayos sagrados, para descargarlo contra el cráneo de Brod. El Gargante vaciló, agarrando a su atacante mientras se tambaleaba contra la fachada de la Basílica de los Mártires. Desde lejos, los portamaneceres vieron caer al profeta de Behemat, golpeando tan fuerte el edificio que se derrumbó en una explosión de piedra y cristal. En la mano del gigante había una figura resplandeciente que desapareció en un destello de luz plateada antes de que Brod tocase el suelo. Y así cayó el noble alma de acero y pereció la orgullosa Fortormenta que llevaba su nombre. Un like, ahora mismo un like por Gardus, alma de acero, que acaba de hacer la cosa más épica de toda la historia de Warhammer. Bueno, y este es el final del libro 2. Vamos a seguir avanzando un poquito más en el trasfondo para ver qué está sucediendo en otros reinos simultáneamente, a ver si nos da pistas para lo que puede venir. Pero con esto se acaba el libro 2. Ha estado muy épico. Me ha gustado mucho más la parte de Girán que la parte de Axi. Es decir, que ha sido muy épica la lucha en Fuerte Gardus, y la verdad es que ha estado increíble. Brod es un malo malísimo que quiere vengarse de la muerte de Behemat, pero Gardus y sus estorcas y humanos... bueno, sin olvidar a los atronadores enanos, a los Caradron, que han dado también sus vidas por defender una Fortormenta, para que luego digan que son mercenarios, y no quieren, y no son enanos, Mucha gente por ahí se la tiene que envainar. Vamos a hablar un poco ahora del trasfondo de lo que está pasando en otros reinos y ya terminamos el vídeo. Si no le has dado un like, por favor, es el momento, ahora, dale un like porque está siendo muy épico. Venga, seguimos allá. Mientras la cruzada emprendía su propia gran expedición para colonizar nuevas tierras en Axi y en Girán, la guerra siguió arrasando otros reinos, desde grandes masacres en Gur a búsquedas desesperadas de salvación en el corazón de Shis. Parecía que no quedaría un confín del cosmos sin ser tocado por el conflicto. Tenemos la carnicería de Rondol. Buscando demostrar una vez por todas su derecho a hacerse con el don de la demonicidad, el infame Korgus Kul invade el continente bestial de Rondol en las tierras interiores de Gur. Busca no solo cometer una matanza en masa entre la población de Orruks belicosos, cuyos cráneos serían trofeos dignos, sino asesinar al propio continente depredador, atestando de sangre sus ríos de forma que el ojo del dios de la sangre vuelva a fijarse en sus principales siervos mortales. El derramamiento de sangre desatado por Kul es inimaginable. Los Orruks de Rondol no son rivales débiles y la marea sangrienta de Kul y sus aliados demoníacos pierden miles de guerreros mientras los valles fluviales de la región se transforman en ciénagas de sangre malditas por cadáveres y espadas rotas. Los megagargantes de Rondol avanzan para unirse a la lucha y la mayoría camina junto con el gran Wag Orruk a medida que más y más pieles verdes salen de la foresta, atraídos por los sonidos de una pelotera estupenda. Otros hijos de Behemat se enamoran tanto de la matanza que luchan junto a los fieles de Khorne, permitiendo que graben en su carne el glifo de la estrella de 8 puntos del dios de la sangre. La matanza dura varias estaciones. En ese tiempo, el hacha de Kul corta los cráneos de 8 de los megajefes más poderosos de Rondol. Cuando el último rueda por el suelo, los grandes cursos de agua que fluyen como arterias por el continente estallan de golpe, rebasando las orillas y ahogando en sangre hirviente a los adoradores de Khorne y Pieles Verdes por igual. Tócate de los huevos. La lucha no cesa durante un momento, incluso mientras el continente se estremece y parte, abrumado por la furia del dios de la sangre. Las montañas gruñen y los árboles son arrancados de la tierra mientras parte de Rondol queda liberada del continente como un trozo de carne cortado del cuerpo de un coloso moribundo. Mientras aumenta la inundación de sangre, Korgus Kul se erige sobre una pila de cadáveres sosteniendo en alto su trofeo. Ruega al dios de la sangre que reconozca su poder y le demuestre el camino a la gloria. La terrible marea se alza para engullir al poderoso señor y a sus guerreros supervivientes. Cuando se retira, no queda señal ni de Korgus Kul ni de sus campeones de la marea sangrienta.
Uy, uy, uy. Esto puede significar que Corvus Skull se ha hecho príncipe demonio. Tendremos miniatura de Corvus Skull. A ver qué pasa en más sitios los reinos. Durante décadas, el Lord Arcano, Estrella Sol Brillante de los Martillos de Sigmar, se ha dedicado a la búsqueda de conocimiento relacionada con las cuestiones espirituales. Es considerada una de las figuras más sabias y eruditas de las cámaras sacrosantas de Sigmar, y busca un medio para salvar a sus camaradas del defecto del proceso de la reforja, que hace que pierdan parte de sí mismos en cada resurrección. Buscando entre tomos antiguos de origen sisianos, Sol Brillante descubre relatos que se remontan a la era de los mitos, que hablan de un noble príncipe de la muerte cuyo toque puede calmar traumas que afligen a un alma mortal. Aunque se puede hallar muchas de estas afirmaciones en los anales de la historia, hay algo de esta historia que provoca gran intriga a la lore arcana, y no poca esperanza. Tras meses de investigación, rastrea estas leyendas al inframundo del Corteosario y los restos en declive de una gran ciudadela, Castillo de Estío. Actuando con prisa, Estrella Sol Brillante usa su posición para organizar una investigación en Castillo de Estío, que yace en lo profundo del territorio del Gran Nigromante Nagas. Tras reunir una pequeña fuerza de veteranos sacrosantos, la lore arcana aterriza en la lúgubre costa de Corteosario. Cada uno de los seguidores de Sol Brillante siente el mismo frío de inquietud al observar los acantilados que llevan al interior y oler el dulzor de la carne putrefacta de la brisa. Con las armas en lo alto, avanzan mientras ojos ocultos y hambrientos observan cada paso meticuloso. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por otro lado, la ira de Bastian Cárzalos. Hammerhall Axa ha sufrido más asedios y batallas en su tiempo de lo que puede recordar. Ni 10 días después de que partiera la Gran Cruzada por Amanecer, con mucha pompa, la capital militar e industrial de Sigmar se halla de nuevo bajo asedio. La visión familiar de saqueadores de ojos enloquecidos cargando por las llanuras ciníreas hacia los baluartes del principio no causa pánico, pues cada una o dos estaciones los adoradores de Corne de la Marea Sangrienta emprenden incursiones con poco efecto real. Pero pronto quedará claro que esta no es una mera hueste de saqueo, sino un vasto grupo de guerreros cornitas que no se ha visto en muchas décadas. A la cabeza carga una criatura monstruosa, simiesca de aspecto, con una cola llena de pinchos y un collar de bronce con púas. Es el diablo Stila Afingrim, un siervo favorito del dios de la sangre transformado en un ingenio de destrucción viviente. La horda, sangre jurada, golpea los muros de Hammerhall como un puño blindado. Muchos de los fuertes mecanizados del perímetro son arrasados y quedan destruidos en las primeras horas de combate. Cuando las fuerzas del gremio libre de la ciudad salen a las defensas exteriores, no lo hacen con pánico, pues están seguros tras unas fortificaciones más formidables de los reinos mortales. O eso creen. Los temblores sacuden Hammerhall cuando una máquina con cabezas de taladro brotan de la tierra, liberando mareas de Skavens. ¡Oh, no! De pronto los defensores se hallan acosados desde el interior y desde el exterior cuando hombres rata aullantes corren de un lado a otro por las calles, matando y saqueando. En lo alto de la cerca ardiente, el Lord Comandante Bastian Cárzalos llama a la furia del gran rayo Skordamar, convirtiendo a montones de enemigos en esqueletos ennegrecidos. El majestuoso despliegue de Cárzalos llena la esperanza a los defensores, pero cuando el Lord Comandante le llega la noticia de que los Skavens han penetrado en la criptormenta del claustro de ceniza, en las profundidades de la propia Hammerhall Axa, su expresión se torna grave. Se dirige a la zona de incursión de los hombres rata, mientras la batalla en los bastiones se vuelve aún más fiera. La llegada de los refuerzos comandados por la primera mariscal Vedra llega en un momento clave. Los portamaneceres se estampan contra la hueste del caos, y su intervención heroica saca a la marea sangrienta de los muros. Pero la hueste de Stila Afingrim no tarda en volver a atacar, lo que coincide con una nueva oleada de infiltraciones Skavens. Para terminar, un pequeño relato de algo que puede venir. El caso de Olmon Marralis sigue desconcertando. De acuerdo a todos los relatos del antiguo maestro viticultor de Hammerhall Gira, fue un hombre pío, observador estricto de la ceremonia sigmarita, con un registro admirable de claridad y buenas obras. En otras palabras, no es el tipo de hombre del que se esperaría devorar a su familia y a 2 miembros de la milicia hammerhalliana. Callis y yo nos enteramos de la situación gracias a un contacto suyo con el gremio libre local.
Para cuando llegamos a la escena, los yelmoférreos habían rodeado la mansión de Marralis, pero no creo que el Lord Comandante en persona pudiera haberlos persuadido para entrar. Comprensible, considerando las vísceras desperdigadas sobre las alfombras. Hallamos a Marralis en su galería, que había convertido en su cámara de banquete. Más bien, fue él quien nos encontró. No os aburriré con los detalles. Mi compañero evitó ser destripado por poco y yo acabé con el sufrimiento del maestro viticultor con una bala en la cabeza. Mi primera sospecha tuvo la forma de corrupción infernal, claro. Pero pronto se hizo patente en que no era el caso. No había marcas en su carne, ni mutaciones, ni escarificaciones rituales. En cualquier caso, Marralis había asistido a veladas en el club de medianoche hasta el pasado siglo. Y uno no tiende a maldecirse en el curso de un largo fin de semana de bebida, o por intensa que sea. Una investigación en su estudio reveló algo más extraño. Junto a lo que quedaba de sus parientes, en su escritorio yacía una ánfora de vino mezclado con sangre, cuyo aroma no solo asaltaba los sentidos, sino que bombardeaba la mente con un flujo de susurros ininteligibles. Presumiblemente fue este líquido la causa del cambio súbito de su estado mental. Antes de su muerte, el viticultor habló de la llegada de un rey del estío. Es probable que esa figura trajera a Marralis este macabro regalo. Cuando pienso en los horrores que un único contenedor ha podido causar, mi estómago se encoge al considerar que podría pasar si llegase a la ciudad una remesa entera. Esto huele a que el siguiente libro van a ser los necrófagos. El rey del estío va a hacer una entrada. Va a contaminar, por lo que aquí dicen, va a contaminar el vino de la ciudad y va a transformar a la gente en pirados y en ghouls. O sea que Hammerhall a lo mejor se salva de los cornitas y de los scavens, pero no se va a salvar de su propia población, que va a volverse una necrófaga. O sea, en el siguiente libro lo veremos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Me lo he pasado muy bien narrándolo. Y nada, lo dicho, si queréis apoyar el canal, tenemos abierta la página de miembros, en la cual subimos contenido extra cada mes, una partidita más. Intentaremos en un futuro, si cogemos carrerilla, subir más partidas, pero bueno, creo que una al mes va bien. Aparte tenemos un 18% de descuento en la tienda que nos patrocina, Caraxi de Picos, en Morarzalzal. O sea que súper bien. Y aparte, participáis los miembros en un sorteo los primeros días de cada mes. Intentaré hacerlo el día 1 o el 2 de cada mes. Hacemos un directo y sorteamos 2 vales de 15 euros de descuento cada uno en la tienda. Es decir, si sois miembros, obviamente para participar tenéis un 18 más 15 euros. Está muy bien. Así que nada, para compraros esa cajita extra, esas cositas que os faltan. Así que bueno, os dejo los enlaces aquí abajo para que os hagáis miembros si queréis. Y por si no queréis ser miembros aún o lo estáis pensando, meter un like, comentar qué os ha parecido el vídeo. Comentar es súper importante en YouTube, nos ayuda mogollón a fijar los vídeos para que se propaguen. Y bueno, si compartís ya, pues mejor. Así que nada, un saludo chicos y hasta la siguiente. Chao.